El invitado de hoy es un amigo, es una persona que admiro mucho, es una persona que ha ampliado mucho los procesos de formación de liderazgo y de emprendimiento. Es una persona que ha dejado una huella bastante interesante en los procesos de formación de liderazgo aquí en Armenia, en el Quindío. Ya no vive en el Quindío, está establecido en Medellín. Ahora nos va a hablar un poquito sobre eso. Él describe dentro de su presentación que es ex abogado. Bastante interesante lo que vamos a tener con él en la conversación del día de hoy. Es papá de Vice, es emprendedor, conferencista, consultor, socio de Agile Innova, cofundador de Red Castella y Tiki Trip, es mentor de Academia GIP, mentor experto y líder de AppScope y desarrollador de negocios del Parque de Emprendimiento de Medellín. En este momento tenemos a Libardo Andrés Castellanos y le agradecemos mucho por estar en nuestro espacio. Buenas, ¿cómo está Libardo? Buenos días, John. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Libardo, usted ha estado en el tema de emprendimiento y quisiéramos saber desde esos espacios de la innovación y de los servicios, cómo la pandemia ha traído procesos de aprendizaje a la humanidad. Pues a ver, John, son muchas cosas. Una de las principales que hemos encontrado es que nos ha enseñado que lo que antes era imposible, pues no lo era tanto. Las personas se han dado cuenta de qué es lo realmente importante. El tiempo con la familia se fortaleció. Nos dimos cuenta que no era que muchas reuniones podían convertirse en una llamada o en un correo electrónico. La productividad incluso en muchos sentidos aumentó porque al eliminar o al minimizar todo lo relacionado con movilidad, todo lo relacionado con la parte logística de tener un lugar de trabajo, en muchas ocasiones, eso hizo incluso que las personas trabajaran muchísimo más porque no tenían restricción de horario y no tenían limitaciones. Pero creo que lo más importante que nos enseñó, o lo que más impactó, es que nos enseñó a ser muy conscientes eh, sobre lo que es valioso para nosotros. Los productos y servicios que antes considerábamos esenciales, pues posiblemente nos dimos cuenta que no eran tanto, como el carro, como los viajes. Eh, Empezamos a identificar que todo lo relacionado con entretenimiento, todo lo relacionado con el mundo social, podía pasar en un momento a un segundo plano porque le dábamos más valor a la salud y a la vida. Y eso impactó directamente en los negocios. Negocios como el turismo, por ejemplo, del que hago parte, se vieron muy golpeados simplemente porque pues, la prioridad cambió. Venía de ser uno de los negocios más fuertes y con mayor potencial de escalabilidad a nivel mundial y, y tuvo que dar un paso al costado para darle paso a la salud y a la vida. Y así pasó con muchos otros. Y así como muchos se golpearon o muchos sintieron un golpe que hizo que bajaran en la escala de prioridad de las personas, hubo otros que subieron. La tecnología tomó un papel importantísimo. Tuvimos que acercarnos a ella y lo que decía al comienzo, antes, antes se sentía que era imposible tener reuniones virtuales o más bien que había reuniones o espacios que tenían que ser presenciales y nos dimos cuenta que no. Creo que eso es una oportunidad muy fuerte para cambiar hábitos, para modificar incluso algunos aspectos del sistema educativo, para darnos cuenta realmente en qué temas nos tenemos que formar y en cuanto a la empresa, de qué manera tenemos que abordar la relación de los emprendedores y de los empresarios con sus clientes y con sus usuarios. Libardo, ¿qué procesos de innovación está trabajando en este momento? ¿Cuáles han sido esos resultados que usted ha tenido en esos procesos que ha llevado a cabo hasta el momento, hasta el día de hoy? Pues a ver, yo me gustó mucho la presentación que me hiciste ahora porque a mí siempre me gusta decir que soy ex abogado. Es decir, yo estudié Derecho, me especialicé incluso en Derecho Administrativo, me hice muy fuerte en temas de contratación pública y, y hace 8 años me desmovilicé. Yo digo que no me desmovilicé totalmente, pero sí me di cuenta de que había otra vida. Yo empecé con un emprendimiento relacionado con temas jurídicos que es Red Castella.
sin conocer nada de metodologías de innovación y sin saber nada de estos temas, simplemente de forma empírica me di cuenta que podía hacer algo que relacionaba el derecho con la tecnología y empecé a hacerlo. Busqué a un amigo como socio que sabía de temas de tecnología eh, y empezamos a trabajar de forma empírica. Y tuvimos un fracaso estrepitoso, grandísimo, porque justamente porque lo hicimos como se nos ocurrió. No, nunca nos asesoramos, nunca tuvimos un espacio de mentoría, no tuvimos nada de eso. Entonces, ahí me di cuenta de que había que aprender de innovación. Y en estos 8 años que llevo trabajando en estos temas, porque me apasioné, es decir, tanto que ahí fue cuando me desmovilicé del derecho totalmente. Es decir, empecé a ser mentor, me invitaron a ser parte de un proceso a nivel nacional que se llama apps.com y llegué a ser mentor aprendiz. Como no sabía nada de eso, pues entonces me pidieron que acompañara algunos procesos porque necesitaban a alguien que supiera de contratos. Y dije, listo, yo sé de contratos, yo me quiero movilizar, pero si lo que sé de contratos en este momento todavía me sirve para meterme en este mundo, me funciona. Y entré a este proceso. Ese fue un proceso que liderado por el Ministerio TIC. Y, y en ese momento había un ejecutor de ese proceso en Antioquia que se llamaba Apps Medellín. Ahí me invitaron, entré como mentor aprendiz. Eh, Previamente ya había sido emprendedor, yo conocí el proceso porque me inscribí con Red Castela como emprendedor para ser beneficiario. Ahí conocí el proceso, hablé con el gerente del proyecto y le conté que me gustaría muchísimo ser mentor. Pasaron meses y él me llamó para que estuviera ahí. Eh, Recuerdo que no, la parte de ingresos no era muy fuerte porque pues era mentor aprendiz, o sea, yo venía de ser abogado, ya de estar en un momento más alto en mi carrera. Y al ser mentor aprendiz, pues estaba ganando un sueldo, tampoco pues como de practicante, pero pues estaba en un nivel más bajo de ingresos. No me importó, yo estaba recién llegado a Medellín, empecé a aprender rápidamente, me di cuenta de que podía ser muy bueno en todo lo relacionado con mentoría, empecé a dictar conferencias sobre la experiencia que estaba teniendo, seguía en forma paralela con mi emprendimiento, pasé después a ser mentor experto en apps.com, ya no tenía un mentor al lado mío, sino que ya era responsable de asesorar directamente a los emprendimientos. Y un par de años después se me dio la oportunidad de ser el mentor líder. O sea, ya no trabajaba con los emprendimientos, sino que ya era la persona que lideraba el proceso con los mentores. Eso fue un cambio de vida para mí, porque ahí me di cuenta de, de que existía todo un universo alrededor de la innovación y del emprendimiento y de que existía también como un cliché. Es decir, existe como una creencia muy arraigada sobre lo que es la innovación y hay muchas, y la mayoría de esas creencias son creencias erradas. Entonces, generalmente se confunde la innovación con lo que es novedoso o se confunde la innovación con lo que es curioso y, o llamativo. Y la verdad es que no. La innovación se resume en, en entregar valor. Entonces, la innovación puede ser algo muy simple, puede ser algo muy barato, incluso puede ser algo muy poco llamativo, pero si agrega valor, si modifica o si mejora más bien la calidad de vida de las personas, entonces quiere decir que está siendo innovador. Y esto lo he venido aplicando desde apps.com. Ahí en ese proceso, con ese director que me invitó a ser mentor, creamos una corporación que se llama Agile Innova. Y la misión de esta corporación es llevar la innovación a personas y empresas a través de la tecnología. El año pasado, no, hace 2 años, me invitaron a ser parte del equipo de Parque o Parque del Emprendimiento de Medellín. Otro proceso que también, pues primero fue muy sorprendente para mí que me invitaran porque pues nunca había tenido contacto con ellos, simplemente por referencias y por la experiencia que había tenido en apps.com. Supieron de mi trabajo y me invitaron a que hiciera parte del equipo, entonces ahí he liderado en varias ocasiones ya procesos y hago parte, tengo otro socio ya que hace algo parecido a mí en ese proyecto. Manejamos algo que se llama la dimensión estratégica de Parque. Es decir, analizamos y asesoramos los modelos de negocio de las empresas que son beneficiarias del Parque del Emprendimiento, son 50 empresas al año. Las analizamos todas y hacemos recomendaciones desde la estrategia para que sean más innovadoras. En
todos estos procesos, de algunos ya no hago parte, como apps.co, por ejemplo. En apps.co estuve hasta 2019, en Parque sí llevo ya varios procesos, y Agile Innova pues es mi corporación. Con Agile Innova, esa misión que tenemos de llevar la innovación a las empresas y personas a través de la tecnología, la llevamos en varios frentes. Entonces, uno de esos frentes es el frente de aceleración de emprendimientos y acompañamiento de emprendimientos. Empezamos con ese, y cuando empezamos con ese nos dimos cuenta de que no existía el suficiente talento formado en tecnología para poder construir emprendimientos. Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos con un montón de emprendedores súper buenos, emprendedores que estaban, bueno, con unas, no solamente ideas de negocio, porque no trabajamos con ideas de negocio en estado tan crudo, sino con productos ya en estado más avanzado. Y nos dimos cuenta de que tenían todo montado, la parte de marketing, la parte incluso estratégica también, pero les faltaba la parte técnica. Es decir, no tenían un desarrollador de software con el talento y la formación necesaria para construir el producto que ellos tenían, que ellos necesitaban desarrollar para que su emprendimiento funcionara. Y nos dimos cuenta que eso era un problema muy recurrente. Entonces, es difícil encontrar talento en tecnología, muy difícil encontrar buen talento formado. Entonces, lo que hicimos fue crear una academia. Nos unimos a una corporación de acá de Medellín también, que se llama Corporación Macaya, y formamos una escuela de desarrolladores. Eso lo hicimos hace ya aproximadamente año y medio, y empezamos a darnos cuenta de que no solamente nosotros necesitábamos talento para nosotros, sino que había un montón de empresas, a nivel internacional incluso, que también estaban buscando ese talento. El resultado de esto es que en nuestra academia ya hemos tenido 7 cohortes. Cada cohorte dura 9 semanas. Entonces lanzamos una convocatoria pública para personas que ya tengan conocimientos previos en desarrollo. A esas personas les hacemos un proceso de selección con entrevista, con prueba técnica, y los que pasen pueden aspirar a una beca si tenemos empresas patrocinadoras que subsidien las becas, o pueden contratar el curso completo con nosotros. Ese curso dura 9 semanas, y los resultados que hemos tenido es que más del 85% de las personas que estudian en nuestra academia se han empleado durante los primeros 2 meses después de haber salido de la academia. Entonces nos dimos cuenta que estamos cambiando vidas, es decir, personas que tenían algún conocimiento porque en el colegio a lo mejor aprendieron algo sobre programación, pero no tenían ese conocimiento afinado. Llegaron con nosotros y hoy están empleados. Algunos están trabajando en multinacionales, muchos están trabajando en proyectos con Agile Innova, otros están trabajando con la Corporación Macaya. El tema es que se están empleando, están generando ingresos, y están generando ingresos de muy buena calidad. Entonces ahí nos dimos cuenta de que no solamente podíamos formar ese talento para lo que necesitábamos, sino también cambiar las vidas de las personas. Ese proceso continúa y es uno de los procesos, Academia Geek, yo creo que es uno de los procesos a los que más le estoy apostando en este momento, y lo estamos haciendo con nuestra corporación. Y bueno, también soy consultor independiente, también asesoro empresas en estos temas, y tengo proyectos propios. Pues Castela es un proyecto que viene desde hace varios años. Es un proyecto que relaciona la tecnología con la contratación pública. Ha tenido muchos cambios, pero pues ya tuvimos la oportunidad de trabajar directamente con el Ministerio TIC y de utilizarlo a nivel nacional. Y Tiki Trip ese es un proyecto familiar, es un proyecto que lideramos mi esposa y yo, en el que combinamos pues, 2 de nuestras pasiones, el emprendimiento y los viajes. Entonces creamos un buscador inteligente de viajes para ayudar a las personas a que decidan el destino al que quieren viajar. Nos dimos cuenta de que una de las decisiones más importantes del viaje, que es el destino, eh, las personas no tenían apoyo para tomarla. Entonces creamos una herramienta que se llama Ticket Trip, que ayuda a que las personas lo hagan, a que encuentren el destino que más se adecua a su presupuesto, a sus gustos, a sus necesidades en general. Libardo, ¿cómo se puede incentivar la innovación en Colombia? ¿Cuál debería ser la responsabilidad del gobierno, del sistema educativo, de las personas? Usted nos decía ahora que hay un 85% de personas que han cambiado su vida.
¿cuál cree que debería ser esa realidad para que no solamente sea quizás en Medellín, sino que esto sea un proceso a nivel nacional? Bueno, mira, no todo el mundo quiere ser emprendedor y no todo el mundo puede ser emprendedor, porque hay que tener unas características especiales. De hecho, te lo confieso, para mí ha sido muy difícil, porque yo venía de una estructura de empleado, venía de una estructura incluso familiar también en la que no hay emprendedores en la familia, por lo menos emprendedores como los conocemos ahora. Entonces, para mí esa cultura del emprendimiento ha sido muy difícil, o esas características del emprendedor han sido muy difíciles de asumir. Casi que me ha tocado a la fuerza. O sea, porque pues, cuando yo llegué a Medellín yo no tenía ningún contacto, no tenía, eh, pues conocía personas, pero pues no eran contactos estratégicos de emprendimiento ni de empleo, nada de eso. Em, entonces, asumí y yo quería ser independiente. Y una forma de ser independiente es ser emprendedor. Yo pienso que la principal responsabilidad está en la familia. No se puede entregar esa responsabilidad al sistema educativo porque, pues, primero no la va a asumir y segundo va a ser muy difícil de cambiarlo. O sea, llevamos más de 100 años sin cambios estructurales en el sistema, entonces no podemos esperar que ahora tengamos uno distinto. Además, se ha pretendido que el sistema educativo asuma la innovación y el emprendimiento, pero lo que nos hemos dado cuenta es que es una realidad triste. Están poniendo como en muchos casos como líderes de emprendimiento o de innovación en universidades y en colegios a personas que no tienen la formación previa, que nunca han tenido un emprendimiento, que no han tenido experiencia en ese sentido y que simplemente las están poniendo ahí porque necesitan descargarles horas de trabajo. Eh, Eso lo hemos visto mucho. Entonces, al sistema educativo no hay que endilgarle esa responsabilidad y no hay que esperarla. Eh, Al gobierno menos. El gobierno, a pesar de un discurso aparentemente innovador, y no me refiero al gobierno de Colombia, me refiero al gobierno en general, me refiero al sector político en general. El sector político tiene unos intereses distintos, mientras el sector político no se esfuerce por, por cambiar esa estructura del sistema educativo o por cambiar incluso la estructura de las relaciones laborales, no deberíamos esperar que el gobierno apoye realmente y de fondo a los emprendedores. Entonces, por eso digo que la principal responsabilidad está en la familia. La familia es el espacio en el que el emprendedor tiene que recibir apoyo, en el que el emprendedor tiene que recibir afinación de su talento. Y de hecho, eso lo hemos encontrado en Academia Geek. Tenemos mayores y menores de edad en Academia Geek. Y empezamos, cuando trabajamos con los menores de edad, empezamos a darnos cuenta de que debíamos involucrar a la familia. Y nos dimos cuenta que eso era tan exitoso que también tenemos que hacerlo con los mayores de edad. ¿Por qué? Porque mientras la persona está estudiando, la persona en la Academia Geek estudia 5 horas al día frente a la pantalla. Entonces, mientras la persona está estudiando, necesita que el espacio familiar directo esté totalmente, o por lo menos en gran parte, empapado de lo que está haciendo, que sepa que lo que está haciendo es algo que vale la pena, que no está perdiendo el tiempo, sino que está haciendo algo que dentro de un par de semanas le va a ayudar a empezar a generar ingresos. Y eso es fundamental, que la familia esté enterada de eso. Eh, ¿Por qué? Porque existe un arraigo relacionado también con la formación tradicional. Entonces, hay papás que dicen que si el muchacho no va a la universidad, entonces, si no tiene, si no tiene un título universitario, pues entonces no va a poder hacer nada en la vida. Ya sabemos que eso no es verdad. ¿Sí? Entonces, yo siento que el principal apoyo tiene que estar ahí. Hay que trabajar mucho en la concientización de los grupos familiares para que las personas que quieran emprender o que quieran formarse, eh, así no sea para emprender, pero que quieran formarse de forma no tradicional, lo puedan hacer y puedan eventualmente tener resultados. Eduardo, nosotros hicimos parte de procesos de liderazgo aquí en la región. Recuerdo el Consejo Municipal de Juventudes, recuerdo por allá el Pacto por la Región, un proceso bastante interesante que hicimos con personas líderes de Risaralda, Caldas, Quindío, Naciones No, Unidas. no me acordaba de eso, lo debo tener por ahí. ¿Quién lo ha motivado a usted para ser parte de estos procesos de emprendimiento y de liderazgo en la sociedad? Pues hermano, mira, hay una parte de lo que he aprendido sobre innovación es que una de las necesidades que tienen las personas está relacionada con su pertenencia a algo y con la trascendencia que eso da. Entonces, mira, hombre, cuando yo pertenezco a un club, cuando yo pertenezco a una agremiación,
pues yo no pertenezco por pertenecer, yo pertenezco porque eso me entrega un valor. Y ese valor puede ser, hombre, pues la posibilidad de formarme, la posibilidad de crecer personalmente, la posibilidad de ayudar a otros. Eh, Esos valores los identifiqué mucho en procesos juveniles, creo que desde muy pequeño. En el CMJ, el Consejo Municipal de Juventudes, marcó mi vida. Tranquilamente puedo decir que el hecho de haber estado en el Consejo Municipal de Juventudes hace que hoy esté sentado hoy acá en Medellín. En el Consejo Municipal de Juventudes conocí a mi esposa, eh, con la que ya tenemos un hijo. Cuando era novio de mi hoy esposa, fue que decidí venirme para Medellín y ella fue el factor fundamental. O sea, yo estaba en otra ciudad, estaba en Armenia, Quindío, entonces, pues, casi que si yo quería seguir de novio y tenía, pues, yo personalmente tenía yo que cambiarme de ciudad, yo no podía seguir teniendo una relación a distancia. Y eso tuvo mucho que ver con el CMJ, porque pues Catalina era la presidenta del CMJ de Envigado, yo estaba en el CMJ de Armenia, entonces ahí coincidimos en un evento en Bogotá. Y eso, yo creo que eso nos marcó mucho a los dos, de hecho. Catalina tenía una posibilidad de seguir una carrera política muy fuerte que no la tomó. Ella no la tomó, o sea, ella fue tan exitosa en las elecciones del Consejo de Juventud de Envigado que, que la llamaron para que siguiera la carrera política. Ella no quiso, ella decidió meterse mejor en el mundo comercial y en el mundo empresarial, que es una decisión de la que no se arrepiente. Yo también tuve la posibilidad de insistir en una carrera política y también por lo que hablábamos muy al comienzo, que el liderazgo político no es el único liderazgo que existe y eso es una creencia falsa, eso es un mito, que yo pienso a veces que los mismos políticos se han encargado de consolidar, que ellos son los únicos líderes y no, hay líderes en otros espacios, entonces yo me di cuenta que podíamos ser líderes también desde el emprendimiento, podíamos ser líderes desde la formación y desde el conocimiento como tal y desde la experiencia. Entonces, yo seguí en procesos, hice parte también de la JCI, de la Cámara Junior Internacional, que también agremia emprendedoras a nivel mundial y jóvenes a nivel mundial. Eh, y he seguido con ese proceso. O sea, cuando uno se encuentra con personas que no que piensen como uno, sino personas que lo fortalezcan, personas que te ayuden con relacionamiento, con aprendizaje, con fortalecimiento de la cultura, eso es algo muy, muy potente y ayuda a que tú vayas creciendo en el ciclo. O sea, ya me he empezado a dar cuenta que así como yo veía a otras personas hace unos años, ya hay personas que me están viendo a mí. Entonces, como dice el hombre araña que está tan de moda, no como le dijeron al hombre araña, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, en ese proceso estamos. Ibarro, con lo que nos acaba de decir, quisiéramos saber cómo está el emprendimiento en el país. Usted es una persona que ya ha recorrido varios lugares, ya sabe cómo se maneja esos tipos de procesos en nuestro departamento y quisiéramos que usted nos diera como una luz de mirar cómo estamos en este momento en el contexto nacional. En el Quindío. A ver, en el Quindío yo he conocido varias iniciativas y de hecho pues hice parte en algún momento de algunas de ellas como emprendedor cuando apenas estaba arrancando como emprendedor. El Quindío es un reflejo de algo que pasa a nivel nacional y no solamente a nivel nacional, incluso a nivel mundial está pasando eso. Una de las mayores causas de fracaso de los emprendimientos eh, es la falta de método. Y no estoy diciendo que solamente pueden emprender las personas que han estudiado innovación, no es eso, pero sí hay que tener por lo menos unos pasos para que los fracasos sirvan. En algo básico que he ido aprendiendo es que la mayoría, la inmensa mayoría de los emprendedores empiezan al revés. Es decir, primero crean su producto y después miran a ver para qué sirve ese producto. Entonces se inventan unas cosas aparentemente maravillosas, aparentemente innovadoras, pero que realmente no agregan valor o cuando llegan al mercado realmente no tienen un segmento específico.
Y como mentor me ha pasado mucho, a veces me llegan emprendedores que dicen, mira, es que yo necesito que tú me ayudes a encontrar mercado para mi producto o para mi servicio. Yo les digo, como diga, huevón, ¿usted para qué se puso a hacer unas cosas que no tenía mercado o que no sabía que tenía mercado? O sea, ¿por qué hizo eso? Primero se debe identificar la necesidad y hay técnicas para eso. Hay herramientas para eso, obviamente, pues eso puede tener un proceso larguísimo. Entonces estamos hablando de design thinking o pensamiento de diseño, hay técnicas para hacerlo, hay herramientas para identificar necesidades que ya están validadas a nivel mundial. La gente no las usa. Es decir, las personas prefieren seguir como esa visión romántica del emprendedor, en la que crean algo aparentemente de la nada y entonces después van a mirar a ver, van a luchar contra el mundo para, para mirar a ver eso a quién le sirve. No, eso no funciona. Eso no funciona. Si te pones a analizar, eh, las empresas más exitosas realmente partieron primero de una necesidad o de un dolor que identificaron y a partir de ese dolor poco a poco fueron creando su producto. Si tú miras WhatsApp hace unos años, era una cosa muy distinta a la que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a experimentar. Es decir, primero identificaron un dolor relacionado con la comunicación y empezaron a mirar cómo lo solucionaban. Y esa solución no la hicieron de forma caprichosa, sino que poco a poco fueron aprendiendo de los usuarios. Poco a poco se fueron dando cuenta cómo las personas interactuaban con su herramienta, para qué la estaban utilizando, cómo la están utilizando, y fueron poco a poco mejorándola hasta lo que tenemos hoy, y seguramente vamos a seguir con muchas mejoras. ¿Por qué? Porque permanentemente están construyendo. Y, y eso no lo he visto de forma reiterada, es decir, eso no es lo común en el emprendimiento. Lo común es que la gente construya algo y mire a ver de eso es para qué sirve. Y luchan y se enfrentan y les parece bonito, como decía ahora, les parece romántico y les parece heroico estar con su producto y poner su producto o servicio como una banderita para decir es que esto es lo mío, yo voy a luchar hasta que esto salga. Sí, eso suena bonito como argumento de película, pero en la realidad el emprendimiento funciona por pasos y el primer paso es identificar una necesidad y a partir de esa necesidad identificar un segmento y a partir de ese segmento identificar características de un producto o de un servicio y empezar a construirlo y aprender sobre modelos de negocio y empezar a construir ese modelo poco a poco y paso a paso de la mano de los usuarios, no encerrado en una oficina, no encerrado mirando un tablero o haciendo dibujos, no, sino conociendo la realidad de las personas. Y eso no solamente pasa en el Quindío, eso está pasando en muchas partes, tanto es así que uno de los grandes autores o gestores de estas metodologías que se llama Alex Osterwalder, es suizo. Y si tú te pones a leer el libro de Osterwalder sobre modelos de negocio, te das cuenta que parece que estuviera hablando del vecino, aquí en Colombia, es decir, es la misma vaina, eso se parte, al parecer, no sé si lo que voy a decir es una brutalidad, pero parece como que nuestro ADN estuviera la terquedad, ¿sí? Nos tienen que decir en un libro, nos tienen que explicar en una conferencia cómo hacer algo que aparentemente es lógico. No crees productos de la nada, más bien analiza la realidad y después cuando llegas con el producto, la realidad lo va a aceptar más fácil. Si tú creas un producto que nada tiene que ver con la realidad, pues lo más probable es que cuando llegues donde tu segmento, cuando llegues donde tu mercado, las personas lo van a rechazar. Y ahí viene otro gran mito, que es el tema de la creación de necesidades. Entonces hay emprendedores que me dicen, no, mira, es que yo voy a crear la necesidad. Yo, muy sencillo, hermano, si tú te pones en ese juego de aparentemente crear una necesidad, lo más probable es que la solución que crees para esa necesidad creada eventualmente sea rechazada por las personas. Libardo, ¿cuál será la evolución que va a tener el emprendimiento, la educación, los entornos de innovación, esas nuevas tecnologías y esas interacciones del ser humano? Nosotros vemos que quizás la realidad de la pandemia trajo nuevos elementos en nuestras realidades de interacción. Usted como emprendedor, como mentor en realidades de innovación, ¿cuál cree que es el futuro que vamos a tener en estos aspectos que acabamos de mencionar? Bueno, hay varias cosas, pero eso depende, como siempre, de la relación que tengan las personas con los nuevos procesos. Entonces, eh, los procesos novedosos, por regla general, son inicialmente rechazados por quienes ya tienen un arraigo. Eso se ve en todos los aspectos, ¿sí? Hay una tendencia a mantener
el estado de las cosas. Entonces eso se ve en lo político, entonces cuando te proponen un cambio político hay sustos, cuando te proponen un cambio estructural en la empresa hay susto también, hay miedo. El miedo al cambio hace parte de nuestra naturaleza. Una de las grandes características de los emprendedores es que a pesar de ese miedo al cambio, pues lo asumen y se arriesgan. Entonces, eso también es otra referencia a otra película, la valentía no es falta de miedo, la valentía es actuar a pesar de tenerlo. Y no me vayas a juzgar mis gustos en películas por esa referencia, porque es del Diario de la Princesa. Pero bueno, eso es una realidad. Es una realidad. El miedo está ahí, el miedo existe y el miedo se da cuando hay algo desconocido. Entonces, si no sabemos lo que va a pasar, la regla general es que tengamos miedo de asumirlo, y eso está pasando también con la tecnología. Entonces, cuando aparecen un montón de mitos frente a que vamos a perder nuestra privacidad, frente a que ya las cosas no van a ser como antes, entonces no vamos a disfrutar de la naturaleza, no vamos a disfrutar del contacto, sino que vamos a ser esclavos de la tecnología, pues yo qué le digo a la gente, muchachos, venimos siendo esclavos de la tecnología desde que se inventó la rueda, ¿sí? Y desde que empezamos a controlar el fuego. Entonces, sí, una cosa es verlo como una dependencia o como una esclavitud más bien, o verlo como un apoyo. La tecnología nos ha permitido estar en donde estamos, la tecnología nos permite vivir en pisos altos en la ciudad, nos permite movernos por el mundo. Y yo pienso que poco a poco, cuando vayan empezando, apareciendo o haciéndose más evidentes las bondades de las nuevas tecnologías, pues entonces van a empezar a ser parte de nuestra vida diaria. Hay algunas que llegan y nos adaptamos muy rápido a ellas. Entonces las tecnologías de comunicación rápidamente son asumidas porque entregan un valor gigante y entregan unas facilidades muy grandes. Hay otras que son más difíciles de entender. Entonces, las tecnologías relacionadas, por ejemplo, con el manejo del dinero, entonces ahí están las criptomonedas, todavía hay muchos mitos alrededor de ese tema y hay muchos temores todavía, porque pues eso es lo que no se ha descubierto totalmente. Es un tema muy interesante que todos deberíamos estudiar, porque eventualmente es bastante probable que que esa sea una forma común de hacer transacciones. De hecho, hoy en día se hacen ya muchas transacciones con ese tipo de moneda y son transacciones normales y legales, simplemente pues que todavía no hay un conocimiento reiterado y en muchas partes todavía no hay regulación, entonces eso todavía implica miedo. Entonces, hay personas incluso que todavía no les gusta hacer pagos por internet, y ojo, no están pagando con una criptomoneda, están pagando con la plata que está en su banco, o están pagando con su tarjeta de crédito, pero no les gusta porque de entrada tienen unos temores relacionados con la seguridad, con la privacidad, que pueden tener fundamento, pero no deberían limitarnos para crecer en cuanto a la tecnología. Hombre, mira, yo digo que el emprendimiento y la tecnología son como las películas de Harry Potter, van creciendo con su audiencia, entonces al comienzo están como muy de la mano. Entonces, si tú ves las películas de Harry Potter, la primera es muy para niños, la última ya es más para adultos. ¿Por qué? Porque la audiencia fue creciendo con la película. Así está pasando con la tecnología y con el emprendimiento. Entonces, a medida que la tecnología va creciendo, el emprendimiento está ahí cerquita. Un termómetro muy interesante para saber hacia dónde va el mundo del emprendimiento son las incubadoras. Las incubadoras de emprendimiento te ayudan a saber cuáles van a ser las tendencias dentro de unos años. Por ejemplo, en Parque, que es una incubadora universitaria, de Parque hace parte de la alcaldía de Medellín y también la Universidad de Antioquia. En Parque hace algunos años empezaron a llegar emprendimientos relacionados con eficiencia energética. Entonces llegaban los emprendimientos de paneles solares, los emprendimientos de ingeniería para los paneles solares, los emprendimientos de eficiencia en términos generales. Eso fue hace un par de años. Y hoy en día eso es una tendencia empresarial muy potente. Entonces mira cómo el emprendimiento hace unos años se dio cuenta, o los emprendedores se dieron cuenta de que existían tecnologías que ellos podían implementar para hacer empresa. Y eso generó tendencia. Entonces, va muy de la mano. El año pasado, por ejemplo, tendimos un emprendimiento de blockchain, relacionado con blockchain. Y hoy, que se está hablando del voto electrónico, por ejemplo, o del voto mixto,
el blockchain va a jugar un papel fundamental, fundamental en esas transacciones que se van a empezar a realizar. Si queremos hacer un cambio de mentalidad político en cuanto al voto, el blockchain te aseguro que va a ser protagonista. Entonces mira cómo vamos muy de la mano. Es decir, la tecnología se crea, posiblemente no se crea con unos fines específicos, porque muchas veces la tecnología nace del ejercicio académico. Otras veces sí, se crea con fines específicos y empieza a utilizarse para otras cosas que a lo mejor ni siquiera nos imaginábamos. Entonces, una de las funciones principales del blockchain en este momento es apoyar las transacciones comerciales, las transacciones de plata, ¿sí? Pero también sirve para muchas otras cosas. Te cuento, sirve para transacciones relacionadas con energía y va a servir para votar, te lo aseguro. Y sirve ya para hacer contratos. Entonces, miren cómo esa creación de nuevas herramientas influye en la creación de empresas y viceversa. Cuando tú creas una empresa basada en tecnología, estás empezando a darle a esa tecnología un fin, un uso, y estás utilizando esa tecnología para darle valor a las personas. Puede que la gente no entienda qué es blockchain, pero sí va a recibir el beneficio de él. Puede que la gente no entienda cómo funciona un panel solar, pero sí va a recibir el beneficio de él. Y eso es innovación. Eso es una forma de agregarle valor a las personas y de cambiar la vida, de mejorar la calidad de vida de las personas a través del trabajo de los emprendedores. ¿Qué profesor usted recuerda y que le haya marcado a usted la vida como persona, como líder, como profesional? Muchas veces nosotros, cuando hemos sido formadores, siempre tenemos algunos referentes, y en edición limitada, este programa, lo que nosotros también pretendemos es darle gracias a esas personas que han generado liderazgos por esos ejemplos que ellos han dado sobre uno. ¿A quién nos podría usted recomendar en este instante? De entrada, dos, Libardo Castellanos y Marta Serna, que son mis papás. Los dos docentes toda la vida, mi papá ya retirado, mi mamá todavía está ejerciendo, y tuvieron que influir mucho, porque yo no tenía en mi radar ser formador, no estaba en mi radar y terminé siéndolo. O sea, siempre estuve vinculado a procesos de formación, primero como beneficiario, después empecé a ser conferencista, me di cuenta de que me iba muy bien. Entonces, con eso me di cuenta que tenía capacidades para la oratoria, estar en la Cámara Junior, por ejemplo, me fortaleció muchísimo eso. Y si yo pienso en profesores, de entrada ellos dos. O sea, de entrada ellos dos, además de mis papás, fueron también mis profes y han sido mis mentores en ese sentido. Cuando ya pienso en profesores externos, o más bien en profesores que me encontré en otros espacios, tengo varios. Recuerdo mucho a mi profesora de Derecho Comercial, Ángela Alzate, que me asumió, fue una de mis primeras mentoras en temas académicos, en temas políticos. No volví a tener contacto con ella, pero la recuerdo mucho. En la universidad, yo estudié en la Universidad de la Gran Colombia, estudié Derecho en Armenia, y allá recuerdo muchísimo a un profesor que ya falleció, que se llamaba Ariel Tobón Montoya. Con ese señor recuerdo que tuve una relación dura al comienzo, porque él era muy duro. O sea, él era muy exigente, era muy crítico, y a uno como estudiante esas cosas al comienzo no le gustan tanto. No sé, por el espíritu de rebeldía, no sé qué es lo que pasa ahí, pero pues yo no me sentía muy cercano a él. Pero luego tuvimos unos espacios en los que ya nos encontramos, en los que ya conocí a la persona, un señor que tenía un problema de salud muy grave, permanente, y convivía con él. Y aún así estaba allá siempre al frente del cañón de la universidad. Tenía una historia de vida muy fuerte, creo que fue cura en algún momento. Y ya cuando me acerqué un poco a él, cuando ya supe su realidad familiar incluso, y el hombre se murió ya siendo amigos. ¿Sí? Ya éramos amigos cuando el hombre ya murió. Al señor lo recuerdo mucho. A ese señor yo siento que le aprendí muchas cosas, y no fue muy larga la relación, pues, o sea, la amistad con él duró, pues él fue profesor mío, no sé, un año creo. Era profesor de metodologías de investigación, y duro, pues, muy exigente. Y
y ya con relación más personal, mes de amistad, yo creo que estuvimos por ahí unos, no sé, 3 años y, y se murió el hombre. Entonces, ahí lo recuerdo porque me parece una cosa interesante lo que se vivió con el señor. Claro, y en esos espacios recuerdo el Centro de Estudios Políticos Ariel Todos Montoya. Claro, sí, ahí se creó ese espacio, que fue un espacio que se generó, pues, que lo generó pues un estudiante de la universidad, y ahí también aprendimos muchas cosas. De hecho, parte de mi candidatura al Consejo de Juventudes salió de allá. Bueno, Libardo, en este espacio lo que queremos traer es un libro, una recomendación literaria que usted nos dé en este instante para que las personas que nos escuchan, para que las personas que nos siguen, también vayan organizando su biblioteca con esas grandes posibilidades de aumentar nuestra capacidad literaria. ¿Cuál sería? Pues a ver, de hecho tengo varios, ¿sí? Porque depende mucho del momento de la vida, ¿sí? Entonces depende mucho, y depende mucho incluso hasta el momento, del momento del día, pues también, o sea, si una persona quiere ejercer liderazgo, tiene que leerse El Principito y tiene que asumirlo. Cada página del Principito es una lección de liderazgo, cada personaje es una analogía de uno de los personajes que uno se va encontrando pues en su vida, ¿no? El Principito tiene algo que es muy valioso para él, algo que es único en el universo. Y a medida que él va descubriendo por qué eso que es valioso para él es único en el universo, todos deberíamos empezarnos a darnos cuenta de que todos tenemos algo que para nosotros es único en el universo. Entonces es muy importante, pues no voy a spoilear, porque posiblemente alguien no se lo haya leído, o si ya, generalmente la gente se lo leyó pues los adultos nos lo leímos hace muchos años, pues hay que leérselo otra vez, y hay que leérselo otra vez ya con ojos de adulto, porque tiene lecciones muy valiosas, y para mí la más valiosa es el hecho de que todos tenemos algo que para nosotros es único en el universo, todos tenemos algo que necesita de nosotros para existir, y es muy importante identificarlo, y eso lo enseña el Principito. Todas las personas que quieren ser empresarios o negociadores, pienso yo que tienen que leerse El Padrino de Mario Puzo. No porque vayan a ser líderes de la mafia, sino porque El Padrino de Mario Puzo también tiene un montón de lecciones sobre cómo relacionarse con las personas. Ya lo que me gusta mucho es que enseña lecciones mostrando que a las personas no hay que idealizarlas y no hay que idealizarse uno mismo. Listo, entonces ahí te cuenta a través de la historia del Padrino y un montón de historias paralelas cómo el entorno influye en la realidad de las personas, cómo cuando tú quieres hacer una negociación debes ponerte en el lugar del otro sin perder tu posición. Y además es muy entretenido, además es supremamente interesante. Entonces es algo que todos deberían leer. Bueno, muchísimas gracias, Libardo, por este espacio que usted nos regala, este espacio de aprendizajes con una persona que sabe mucho del tema de emprendimiento y la innovación, un quindiano que está abriendo caminos en Medellín y que está haciendo cosas bastante interesantes, que ha hecho cosas bastante interesantes también en nuestro departamento, y por eso hemos creado nosotros este programa de edición limitada, el cual tiene como finalidad hacer visibles las personas que quizás son invisibles en la sociedad, por eso son ejemplares en los entornos y son edición limitada. Muchísimas gracias, Libardo. John, gracias por la invitación, hermano. Muy, 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 muy inesperada, porque hace mucho que no nos veíamos, hace mucho que no conversábamos, pero qué bacán, hombre, ponernos al día. Y al Quindío espero volver, pues he ido por razones familiares algunas veces. Me han invitado, es curioso, cuando estaba en el Quindío no me prestaban tanta atención, ahora me han invitado en algunos espacios para fortalecer algunos temas en el entorno del Quindío. Algunos han sido exitosos, otros no. Realmente espero en algún momento poder aportar todo esto que he ido aprendiendo y que sigo aprendiendo para, para llevarlo
para llevarlo allá, para llevarlo al departamento y seguir fortaleciendo ese liderazgo y devolver, hombre, ya tengo 39 años. Cuando hace 20 años estábamos allá trabajando fuertemente desde el sector de la juventud. Entonces me acuerdo que luchábamos mucho, peleábamos mucho con la gente porque queríamos adelantar procesos y queríamos cambiar el mundo, ¿sí o no? Ese pacto por la innovación, tengo que buscarlo, creo que lo tengo por ahí en algún lugar. Recorrimos mucho, hablamos con muchas personas, conocimos muchas personas, hicimos amistades, hicimos muchas cosas, pues, pero eso nos llevó a lo que tenemos ahora y yo pienso que tenemos que aprender lecciones. Recuerdo que en ese momento cuando discutíamos con alguien decíamos, es que se le olvidó que fue joven, es que ya no tienen en cuenta los intereses de la juventud. Pues hombre, posiblemente lo mismo nos esté pasando ahora, los intereses de los jóvenes de hoy son muy distintos, los canales que utilizan son muy diferentes, la forma que tienen de expresarse es muy distinta y yo pienso que tenemos que, nuestra responsabilidad hoy ya como adultos es entenderla, apoyarla también, pero seguir en la lucha, ¿sí? Seguir en la lucha porque esta lucha por mejorar la calidad de vida nuestra y de quienes están a nuestro alrededor es permanente y ahora que somos papás, más todavía. Mi gran misión, siento yo, con mi hijo Vicente, es lograr que él sea también un buen líder, que sea un buen ser humano y que entregue cosas muy valiosas a quienes estamos a su alrededor.